Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Anabel y en el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer un estuche escolar. Y bueno, siguiendo con la rutina de la vuelta al cole, hoy vamos a aprender a hacer este estuche escolar, que a simple vista parece un estuche normal, pero no, al abrirlo es todo una caja de sorpresa, ya que al abrirlo en el interior tiene 3 estuches más con su cremallera, 2 apartados entre ellos y 2 apartados más en los laterales. Ya veis que es un estuche súper completo y con el tamaño perfecto para meter todo el material escolar necesario y no tener que llevar varios estuches diferentes. La verdad es que yo estoy súper contenta con el resultado y mi niña muchísimo más. Ya veréis que es un poquito laborioso de hacer, pero que el resultado merece muchísimo la pena. Deciros que también se lo podéis hacer para vosotras como un neceser para guardar el maquillaje, el kit de manicura, para viajar, como queráis. Los patrones se los podéis descargar totalmente gratuito en el link que os he dejado en la cajita de descripción de este vídeo. Lo primero que vamos a hacer es descargarnos e imprimir los patrones, unirlos y recortarlos tal y como nos vienen indicados. Después recortaremos y entretelaremos cada pieza tal y como nos vienen indicados en los patrones. Ya veis que podéis cortar las piezas combinando los estampados de las telas que más os gusten. La tela que voy a utilizar para hacer este estuche es esta loneta para la parte del exterior, un algodón de cuadro Vichy para los separadores del interior y un popelín para la parte del interior de los estuches. Estas telas las podéis encontrar en Cookie Store. Os voy a dejar el link directo a su página web en la cajita de descripción de este vídeo. Deciros que con el código de descuento que os dejo en pantalla tenéis un 10% de descuento en toda su página web. Una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es que si el estampado de vuestra tela, como es en mi caso, tiene una dirección, tenéis que cortar la pieza principal a la mitad dejando 1 centímetro como margen de costura en ese lateral y después coser los dos laterales de manera que queden las dos piezas con el estampado mirando hacia arriba. De esta manera, cuando tengamos el estuche totalmente terminado, quedarán ambos laterales con el estampado mirando en la dirección correcta. También voy a utilizar foam para darle estabilidad a la pieza principal y entretela termoadhesiva para las demás piezas. También vamos a necesitar una cremallera de 55 centímetros que si es de a metro pues mejor, porque de esta manera la vamos a poder abrir por completo y va a ser muchísimo más fácil coserla. Y de esta manera también vamos a poder ponerle 2 cursores para que así el estuche abra hacia ambos laterales. También vamos a necesitar 3 cremalleras de 24 centímetros combinando los colores que más os gusten. Y por último 2 metros de cinta albie, que o bien la podéis comprar en cualquier mercería o cortarla de la misma tela. No os preocupéis porque todas las medidas y el material necesario para hacer este estuche lo tenéis todo muy bien especificado en los patrones. Vamos a comenzar haciendo los estuches del interior. Para ello vamos a coger una de las piezas de los separadores del interior y una de las piezas de los bolsillos del interior. Colocamos la pieza de los separadores del interior mirando hacia arriba y con el lateral que mide 24 centímetros hacia arriba. En ese lateral vamos a comenzar poniendo una de las cremalleras de 24 centímetros. Para ello colocamos la cremallera enfrentando los derechos con la pieza del interior. Después colocamos la pieza de los bolsillos del interior enfrentando los derechos con la otra pieza y dejando la cremallera entre medio. Lo sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada. Una vez hecho, echamos la pieza del bolsillo hacia atrás y cogemos otra pieza más del bolsillo del interior. Colocamos la pieza que ya tiene la cremallera enfrentando los derechos con la pieza del interior y colocamos otra de las piezas de los separadores del interior enfrentando los derechos con esa pieza dejando la cremallera entre medio, teniendo en cuenta que el lateral de esa pieza que mide 24 centímetros tiene que estar mirando hacia arriba para
para que coincida con la cremallera. Lo sujetamos muy bien con alfileres y le pasamos una puntada. Y una vez hecho, abrimos ambas piezas y con las piezas del interior hacia ambos lados vamos a pasarle una puntada de refuerzo muy pegadita a la cremallera. Y de esta manera os tiene que quedar. Bien, pues esto mismo que hemos hecho tenemos que repetirlo 2 veces más para así formar los 3 bolsillos del interior. Como veis, vamos a volver a poner la pieza que ya tiene la cremallera cosida con el lateral mirando hacia arriba. Colocamos otra cremallera de 24 centímetros en ese lateral enfrentando los derechos. Volvemos a colocar otra pieza de los bolsillos del interior enfrentando los derechos con la otra pieza y dejando la cremallera entre medio. Lo sujetamos todo con alfileres y le pasamos una puntada. Y una vez hecho, echamos la pieza del interior del bolsillo hacia atrás y colocamos otra de las piezas de los bolsillos del interior enfrentando los derechos con la pieza del interior. Colocamos otra de las piezas de los separadores del interior enfrentando los derechos tanto de la otra pieza como de la cremallera, lo sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada. Y una vez hecho, abrimos todas las piezas como hicimos previamente y le pasamos una puntada de refuerzo en ambos laterales de la cremallera. Y ya tendríamos 2 de los 3 bolsillos del interior montados. Ahora vamos a repetir lo mismo con la última cremallera, la pieza de los separadores del interior y las 2 piezas de los interiores de los bolsillos. Y de esta manera nos tiene que quedar. Ya tenemos las 4 piezas del interior de los separadores montadas y las 6 piezas que van a formar los bolsillos del interior con las cremalleras. Después vamos a plegar la primera cremallera haciendo coincidir los laterales de los bolsillos del interior y los laterales de la pieza de los separadores del interior. Sujetamos muy bien con alfileres ambos laterales para que no se nos muevan y con ayuda del metro, de una regla y algún marcador de tela vamos a marcar desde la cremallera hacia abajo 9 centímetros en ambos laterales y unimos ambas marcas con una línea recta. Sujetamos todo muy bien con alfileres justo por arriba de esa marca y le pasamos una puntada guiándonos por esa línea, rematando al principio y al final. Una vez hecho, retiramos esos alfileres y ya tendríamos cerrado el bajo del primer estuche del interior. Y como veis, al desplegar la pieza de los separadores queda totalmente pillado los 2 bajos del estuche del interior, sobrando 1 centímetro. Bien, pues ahora vamos a repetir lo mismo para cerrar el bajo del segundo estuche. Para ello echamos hacia un lado el trocito sobrante de la primera pieza de los separadores para que no nos moleste. Abrimos muy bien las 2 piezas del segundo bolsillo del interior hacia ambos laterales, volvemos a plegar asegurándonos muy bien de que dejamos las 2 piezas del interior bien estiradas hacia abajo, volvemos a marcar desde la cremallera hacia abajo 9 centímetros en ambos laterales, unimos ambas marcas, lo sujetamos todo muy bien para que no se nos mueva con alfileres y le pasamos una puntada rematando al principio y al final. Una vez hecho, retiramos esos alfileres y ya tendríamos cerrado el bajo del segundo estuche del interior. En el interior del bajo nos tiene que ir quedando de esta manera. Como veis, nos queda un tramo de unos 3 centímetros entre cada bajo, que después será la separación que haya entre cada estuche del interior. Y de la misma manera vamos a cerrar el bajo del tercer estuche, dejándolo todo desplegado hacia un lado para que no nos moleste y no dejar pilladas las demás piezas. Y de esta manera ya tendríamos cerrados los bajos de los 3 estuches del interior y formados los 4 separadores del interior del estuche. Ahora vamos a cerrar todos los laterales de los 3 estuches del interior. Para ello vamos a pasarle una puntada desde la cremallera hasta el bajo, rematando al principio y al final de cada lateral.
Y con mucho cuidado para no partir la aguja de la máquina de coser, en la parte de arriba de la cremallera vamos cosiendo poquito a poco cada lateral, fijándonos muy bien de que coincidan las uniones de la parte de arriba de la cremallera. Y una vez hecho ya tendríamos terminada la parte del interior del estuche. Ahora vamos a hacer los laterales del estuche. Para ello cogemos una pieza del exterior del lateral y una pieza del forro de los laterales. Enfrentamos los derechos de cada pieza, sujetamos con alfileres desde una punta del bajo hasta la otra punta y le pasamos una puntada dejando sin coser el lateral más largo. Y lo mismo haremos con el otro lateral del estuche. Una vez hecho, recortamos el exceso de tela de ambas esquinas de la parte de arriba, le damos la vuelta y le pasamos una puntada de refuerzo desde una punta hasta la otra. Y de esta manera nos tienen que quedar ambos laterales. Y una vez que lo tengamos listo, vamos a plegar el lateral a la mitad y vamos a marcar el centro de la parte de arriba con un alfiler. Después, desde ese centro hacia ambos lados, vamos a volver a marcar 6,5 centímetros. Cogemos la pieza del interior que ya tenemos formada con los 3 estuches y vamos a colocarle el primer lateral. Para ello vamos a hacer coincidir el centro del lateral con el lateral del estuche del medio. Lo acoplamos muy bien plegando el centro del lateral al lateral del estuche y lo sujetamos con alfileres. Después haremos lo mismo guiándonos por la marca del lateral en los laterales de los otros 2 estuches. Como veis, plegamos muy bien el lateral guiándonos por la marca que nos quede bien derechito hasta el bajo y lo sujetamos con alfileres dejando bien pillados los laterales del estuche. Y una vez que tengamos bien sujeto el lateral a los 3 laterales del estuche, vamos a pasarle una puntada desde arriba del lateral hasta el bajo, asegurándonos de que vamos dejando pillados muy bien los laterales de ambos estuches, rematando al principio y al final, dejando 1 centímetro como margen de costura en cada lateral al coser. Y así nos quedaría. Y de la misma manera vamos a coser el otro lateral en los otros laterales del estuche. Ahora vamos a cerrar el bajo de ambos laterales. Para ello vamos a ir sujetando con alfileres el bajo del lateral en el lateral de los separadores del interior. Como veis, nos tiene que sobrar unos 2 centímetros desde la finalización del lateral del interior al lateral del estuche. Y poquito a poco vamos acoplando el bajo del lateral con ayuda de las manos en el lateral de los separadores. Como veis, vamos dejando los pliegues del estuche hacia un lado y sujetándolo todo muy bien con alfileres. Ya veréis que entre medio de los pliegues queda un poco holguero y tendremos que ir haciendo algún pliegue con ayuda de las manos para dejar el bajo bien acoplado al lateral. Y una vez que lo tengamos bien sujeto, vamos a pasarle una puntada rematando al principio y al final, y lo mismo haremos con el bajo del otro lateral. Y una vez hecho, ya tendríamos formado por completo ambos laterales del estuche. Ahora vamos a montar el estuche en la pieza principal. Para ello cogemos la pieza principal y con la cara bonita mirando hacia abajo colocamos el estuche encima.
y con ayuda de las manos vamos estirando el estuche hasta hacerlo coincidir con los laterales de la pieza principal. Lo sujetamos todo muy bien con alfileres y vamos a pasarle una puntada muy pegadita al lateral por todo el contorno, guiándonos por la costura de los pliegues de los laterales. Y una vez hecho ya tendríamos la pieza principal sujeta al estuche. Después cogemos la cinta al bies y vamos a cortar 2 trocitos a la medida de los laterales donde están los pliegues. Y una vez hecho, cogemos uno de los trocitos de la cinta al bies y vamos a colocarlo en uno de los laterales. Para ello abrimos la cinta al bies por el primer pliegue y vamos a ir colocándola enfrentando los derechos en uno de los laterales del estuche, sujetándola muy bien con alfileres. Y una vez hecho vamos a pasarle una puntada guiándonos por la doblez del bies. Y de esta manera nos tiene que quedar. Como veis, tenemos que pasarle una puntada guiándonos por el primer pliegue del bies, enfrentando los derechos tanto del bies como del estuche. Y una vez hecho, con cuidado de no cortar el bies, vamos a cortar un poquito del exceso de tela del lateral para así quitarle un poquito de grosor. Como veis, con ayuda de las manos vamos echando el lateral del bies hacia atrás para ir cortando con cuidado. Después le damos la vuelta al estuche y vamos a ir doblando el bies hacia la pieza principal para ir tapando el lateral y sujetándolo muy bien con alfileres. Y una vez hecho vamos a pasarle una puntada muy pegadita al lateral del bies. Como veis vamos a ir cosiendo poquito a poco con ayuda de las manos, sobre todo cuando pasemos por el trocito donde están los pliegues por debajo. Y de esta manera nos tiene que quedar. Y lo mismo haremos en el otro lateral del estuche. Después vamos a coger la cremallera de 55 centímetros y vamos a cortar 2 trocitos de cinta al bies con esta medida. Una vez hecho, cogemos la cremallera, la doblamos a la mitad y vamos a marcar el centro en ambos laterales con un piquete. Y lo mismo haremos con los laterales frontales del estuche, lo doblamos a la mitad y marcamos los centros con alfileres. Y con el interior del estuche mirando hacia arriba vamos a colocar la cremallera en los 2 laterales frontales. Para ello vamos a colocar la cremallera con el derecho mirando hacia arriba, haciendo coincidir los piquetes centrales. Después cogemos uno de los trocitos del bies, lo doblamos a la mitad y marcamos el centro con un alfiler. Después lo colocamos enfrentando los derechos con la cremallera, es decir, dejando las dobleces del bies mirando hacia arriba, haciendo coincidir los piquetes centrales. Después vamos a ir abriendo ese lateral del bies y sujetándolo con alfileres tanto a la cremallera como al lateral frontal del estuche, guiándonos por esa doblez. Y una vez hecho vamos a pasarle una puntada. Para ello vamos a cambiar el prensatela de la máquina de coser por el prensatela para coser cremallera. Y guiándonos por la doblez del bies vamos a ir cosiendo poquito a poco justo encima, dejando pillado tanto el lateral de la cremallera como el lateral frontal del estuche. Cuando lleguéis a los cursores, levantar tanto el prensatela como la aguja, pasar los cursores y volvemos a bajar para seguir cosiendo por el mismo carril, y así será muchísimo más fácil coser ese trayecto. Y una vez hecho le damos la vuelta al estuche y vamos a ir doblando el bies hacia la parte del exterior del estuche y hacia la parte de atrás de la cremallera, y lo vamos sujetando con alfileres tanto al lateral frontal como a los 2 trocitos sobrantes de los lados de la cremallera. Y una vez hecho vamos a pasarle una puntada. Para coser esta parte os aconsejo que abráis la cremallera por completo y así la coseréis muchísimo mejor.
Y para que salga la puntada perfecta en el lateral de abajo del bies, tenéis que ir con ayuda de las manos colocando, como veis, la doblez del bies justo por encima de la puntada de abajo y cosiendo muy pegadito al lateral del bies. De esta manera saldrá la puntada perfecta por la parte de abajo. Ya veréis que es muy fácil de coser, simplemente hay que tener un poquito de paciencia y ayudarnos muchísimo de las manos para ir colocándolo todo muy bien antes de coser. Y así quedaría. Ya veis que queda la puntada perfecta tanto por el lateral de la parte de arriba del bies como por la parte de abajo. Y una vez hecho, vamos a coser el otro lateral de la cremallera en el otro lateral frontal del estuche. Y para coser el otro lateral muchísimo mejor, lo que vamos a hacer es abrirla por completo, como veis, retirando los cursores. Y una vez hecho, vamos a coser este lateral de la cremallera exactamente igual que hemos cosido el otro lateral frontal. Y una vez hecho, vamos a volver a meterle los cursores a la cremallera, fijándonos muy bien de que están centradas todas las esquinas del estuche para que después al cerrar la cremallera quede todo perfecto. Poner un cursor es muy fácil, simplemente tenemos que meter el lateral del cursor que toque un poquito en la parte de arriba del lateral de la cremallera. Lo sujetamos con ayuda de las manos para meter el otro lado, tiramos y ya estaría. Para las finalizaciones de la cremallera vamos a cortar dos rectángulos de 16 centímetros de largo por el ancho que tenga vuestra cremallera más 1 centímetro como margen de costura. Los doblamos a la mitad, los sujetamos con alfileres y vamos a pasarle una puntada en los dos laterales de los lados. Una vez hecho, le damos la vuelta y doblamos hacia adentro la parte de arriba 1 centímetro. Después lo metemos en la finalización de la cremallera, lo sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada desde una punta hasta la otra, rematando al principio y al final. Y lo mismo haremos con la otra finalización de la cremallera. Después vamos a poner las puntas de la cremallera justo en el centro del lateral de la parte de abajo del estuche, como veis, montándolas como 1 centímetro en el borde. Lo sujetamos con alfileres y vamos a pasarle una puntada justo al ras de la finalización del cuadradito que le hemos puesto en la finalización de la cremallera. Y una vez hecho, ya tendríamos este estuche tan bonito y organizador totalmente terminado.